so we can go ahead and get started. Cari, if you Voy a could empezar a grabar. Por favor, si Recording in empiezas a grabar progress. en español. welcome everybody to Y today's bienvenidos al webinario del día de webinar. hoy, COVID-19, actualizaciones y nuevas estrategias en el cuidado del paciente. Me llamo Marta Alvarado, soy la gerente de Educación y Evaluación de EMSTEN y tenemos a nuestra moderadora Emily Laszlo Madaras, que va a ser nuestro presentador. El COVID-19 simplemente no desaparece, es el título. Quiero hacerles saber que estamos proporcionando interpretación al español, así que si se van, por favor, en el globito en la parte de abajo de su pantalla pueden seleccionar el lenguaje que quieran escuchar. También en donde dice opciones de vista, pueden seleccionar la presentación de PowerPoint, ya sea en inglés o en español, la que quieran ustedes usar. Y si tienen algún problema seleccionando su lenguaje de elección, por favor, mándenle un email a Cari González y ella les va a ayudar, vía Zoom, perdón, un mensaje privado a Cari González. Si ustedes quieren recibir estas horas de educación continua, van a tener que presentar la evaluación al final de la presentación para que les den su unidades de educación continua. La divulgación de conflicto de interés, no tenemos relaciones financieras relevantes que se relacione con esta presentación, ni relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuyos productos o servicios estén relacionados con áreas terapéuticas pertinentes. A ver, Amy, si quieres empezar con la presentación. Gracias, Marta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinario. Es un gran placer presentar al doctor Laszlo Madaras. Es nuestro presidente principal del MCNE. Él también ha cuidado a miles de pacientes de COVID en su otro trabajo, como en un hospital en el centro de Pensilvania. El doctor Madaras ha trabajado con enfermedades infecciosas antes de que entrara a la escuela de medicina, además de trabajar como hospitalista en Pensilvania, y también sirve como como oficial médico, también cuida a pacientes de tuberculosis y está es parte de la facultad de los estudiantes que estudian medicina. Voy a darle el piso ahora, yo voy a estar moderando el piso, vamos a tener muchas preguntas. Él es parte también del Migrant Clinicians Network. Gracias, Amy, gracias, Marta. Y yo quiero agradecer a nuestras intérpretes el día de hoy. Vamos a proporcionar interpretación simultánea, así que voy a tratar de ir despacio, aunque tenemos muchos puntos que cubrir. Yo estoy en Pensilvania ahorita, es temprano en la tarde y estoy emocionado de estar aquí con ustedes. He estado manejando la situación de COVID con nuestro grupo hospitalario desde el principio en el centro sur de Pensilvania. Creo que hemos visto más de 5,000 pacientes que hemos visto en el hospital y muchos pacientes que tuvieron que ir al hospital porque no se hablaba tanto de las vacunas, ¿sí? Sigue estando aquí la COVID y está resurgiendo este invierno. Y vamos a hablar un poco de cómo ayudar, de las medidas que hemos hablado en el pasado y los medicamentos que ayudan con los síntomas como más se pueda y también la importancia de las vacunas. Aquí está. Objetivos de aprendizaje, hablar de la situación de COVID-19 en Estados Unidos, explorar estrategias para la prevención y el tratamiento de COVID-19, así como los recursos para apoyar la prevención y el tratamiento de COVID-19 en pacientes inmigrantes y migrantes. El día de hoy es enero 23 de 2024 y la información que vamos a tratar de presentarlos, tratamos que sean las más actualizadas, pero siempre están cambiando, así que si escuchan esto dentro de 6 meses, ya a lo mejor ya cambió la información.
Nosotros tratamos de estarla actualizando continuamente y presentamos estos webinarios durante el transcurso del año para estar actualizando la información. La siguiente diapositiva, por favor. Como ya dije, yo soy del sur centro de Pensilvania y actualmente las condiciones que estamos viendo con la COVID-19 ha aumentado la incidencia de COVID-19 y de visitas hospitalarias, también como de otros virus como el virus respiratorio sincitial o VRS y la gripe AB, y nosotros lo llamamos como la gripa común, pero ahora ya las identificamos más específicamente cuál es cada una y la combinación de todas estas han causado muchas hospitalizaciones en Pensilvania, igual que en los Estados Unidos. Bueno, a ver, para no distraerlos voy a apagar la cámara. ¿Qué sabemos? Por el momento es que no tenemos muchos datos en cuanto al tipo de la cepa de COVID que estamos lidiando, porque actualmente tenemos información que no es constante. El sistema de COVID se desmanteló en el último año, después de mayo 2023, cuando los fondos pararon. Entonces, no tenemos mucha idea en cuanto a las variantes que estemos viendo. En CDC y el Departamento de Salud Pública siempre esperamos la información de ellos en todo el país, pero las hospitalizaciones están en aumento en Pensilvania. Yo me comunico eh, con mis colegas en todo el país de los Estados Unidos para ver qué está sucediendo y es muy similar en cuanto a COVID, un poquito diferente en cuanto a la influenza y lo mismo que estamos viendo con COVID-19. Muchos pacientes han sido admitidos al hospital, pero no se están muriendo por COVID, pero en general hay menos infecciones graves, pero los pacientes se quedan por más tiempo porque tienen más comorbilidades y no nada más tienen un virus, sino 2 o 3 viruses extras al mismo tiempo. Menos hospitalizaciones comparados con las olas anteriores. Pueden ver aquí, la primera ola de la alfa fue muy alta, la segunda fue delta, y la tercera que llega al techo, al cielo, es la Omicron. Y después de eso tenemos las variantes BA y la J1. Perdón que te interrumpa por un segundito. ¿Te puedes, por favor, puedes prender tu cámara porque le puede prender la cámara para ayudar a las intérpretes? Muchas gracias. Nos puede ayudar más. No, la verdad es que sí nos ayuda como intérpretes. Muchas gracias. Estamos, sí, porque claro, me pueden leer mis labios en dado caso, en caso de emergencia. Disculpa. JN1 es la variante dominante que se ve hasta ahorita. Lo que voy a tratar de cubrir es que todas estas olas diferentes ha habido muy altas, en el pasado con más muertes, hay menos muertes por el momento, pero las infecciones han mantenido a la gente debilitada. Y una de las razones siendo, sobre todo, en los pacientes ancianos a niveles muy desproporcionados, así que se quedan en el hospital por más tiempo. La causa principal de muerte desde las fiestas en diciembre ha sido de 200 a 220 por día en los Estados Unidos debido a la COVID. Así que sigue siendo bastante seria, pero pueden ver que ha disminuido mucho en cuanto a relación de la curva, pues, si lo comparamos con los primeros años que se dio la pandemia. Entonces, si vemos las visitas de emergencia en enfermedades respiratorias y el porcentaje comparado con otras visitas, tenemos datos limitados. Esto es solamente lo que entra a emergencias. Muchas personas hacen las pruebas en su casa y no lo reportan y no informan acerca de las consecuencias o qué tan enfermos están debido a otras infecciones virales o otras enfermedades virales, pero muchos de ellos llevan suficientemente enfermos a la sala de emergencia y probablemente se les va a admitir. Y una vez que entran al hospital, se debilitan solamente por estar en cama varios días o que sean mayores de 65 años
y aparte se complica con otras comorbilidades y no pueden regresar a su casa. Así que, pues, los hospitales se ven desbordados y también nuestros sistemas hospitalarios, nuestros trabajadores, mucha gente ya se retiró y mucha gente ha tenido que dejar sus puestos por sus propias enfermedades. El personal está limitado, así que los límites con los números de COVID aumentan, pues esto también es un problema. Aunque los números de influencia de COVID y respiraciones, enfermedades causadas por respiraciones, por enfermedades virales, obviamente también influyen. Vemos tendencias internacionalmente. Yo estaba viendo un webinario recientemente y sus datos en los niños daneses y en pacientes en los países altos. Hay muchas tendencias también en los Países Bajos y en todo el mundo en donde los datos se están recaudando. Aquí lo que estamos viendo, el grupo de 65 años y mayores y de los años de nacimiento a un año de nacimiento son los índices más altos en los últimos meses. Así que básicamente los muy jóvenes y los más ancianos son los más vulnerables cuando llegan a la sala de emergencia con enfermedades respiratorias virales y son los que más tiempo se quedan en el hospital. La siguiente, por favor. Estas son las visitas por semana por los diferentes, para tratar los diferentes virus. Y también pueden ver las últimas semanas se combinan 1, 2 o 3 virus. Y esto fue las más altas visitas que hemos visto, las combinadas. Y también en segundo lugar, influenza, sobre todo gripe A, aunque también C y B. Y por supuesto, más que abajo. Así que es importante saber la RSV hasta abajo, que es el virus respiratorio sincitial. Hay como 12 o 13 diferentes viruses, así que si no es VRS, puede ser influenza o COVID, pero si son combinados, puede presentarse también. Por eso hemos recaudado la evidencia de las visitas de emergencia, sala de emergencia, pero no tenemos datos de la gente que se queda en casa o datos del país, porque ya se desmanteló todo esto en el, del plantel médico, ¿no? Entonces, solamente tenemos los reportes nacionales y que no son, pues, muy completos. Actualmente ha salido lo que se está viendo más, es 2.6, el Omicron, y ha descendido aquí como JN1, y esta ha sido la variante dominante. Entonces, conforme encontramos nuevas variantes dominantes, esto también aumenta el caso que vemos y tenemos, ya les enseñé en la primera diapositiva, cómo Omicron, Delta y cada una de estas cepas, conforme van saliendo como variantes nuevas, hubo una búsqueda y subieron mucho los casos, obviamente. Este tiene uno, obviamente esto puede ser inmunodeprimido, porque están con una superficie de proteína poro, pero también la gente se dejó de vacunar, entonces 6 meses, un año después, tienen menos inmunidad que la última variante con la que se enfermaron. Entonces, así como, por lo tanto, hace 2 semanas, la variante JN1 fue 38% y más y subió a 11.24, a 61% de los casos eran la variante JN1 a partir del 11 de enero, y esos son los datos más actuales que tenemos. Tan solo 2 semanas antes era 38% de los casos. ¿Por qué debemos preocuparnos? Porque, pues, por la hospitalización y muerte. Y las poblaciones vulnerables son o muy pequeñas de edad o muy viejos. Y los que obtienen una infección de COVID-19 pueden tener como resultado un COVID-19 prolongado y si no se han vacunado, imagínense. Así que no tenemos una actualización de las vacunas con la más actualizada. Solamente el 20% de los adultos se han puesto la vacuna actualizada. Aunque yo creo que
ahora como el 41% de la edad de 65 y más ancianos están vacunados, pero de esos 37% son los que están en residencia para adultos mayores y no tienen, como el 63% no se han vacunado en contra del COVID y 10% de los cuidadores en las residencias para adultos mayores han actualizado sus vacunas, solamente 10%. Si ves al Reino Unido, 70% de las poblaciones de 65 años y mayores ya se vacunaron allá comparado con 41% de Estados Unidos. Y estas obviamente son las poblaciones más vulnerables, vienen a la sala de emergencia cuando están enfermos, se les hospitaliza y se quedan más tiempo. Esta es una de las preocupaciones que tenemos en cuanto a la hospitalización. Y también de los más. Muchos de ellos tratan de ser vacunados. Le voy a dar crédito a algunos de mis pacientes en Pensilvania que han estado buscando en diferentes farmacias, especialmente para la vacuna de VRS. Muy difícil de encontrar, entonces es más fácil. Pero como ya dije, todo el sistema se desmanteló para COVID en 2023. Algunas farmacias sí tienen la vacuna disponible para COVID, otras no, se les acaba muy rápido. Entonces, sí ha habido un intento en nuestra población de pacientes de poder vacunarse, pero a menudo el abasto no es suficiente para la demanda. Y también me gustaría ver más personas clínicas que recomendaran la vacuna. Algunas veces esto también es un desafío, aunque la mayoría de mis colegas están trabajando muy duro para convencer a la población de vacunarse. Y ahora tenemos la vacuna para VRS, para influenza, para COVID. Así que es sumamente importante tratar, hacer lo máximo posible de tener las tres para poder sobrevivir estas infecciones virales. Siguiente diapositiva. Bueno, las razones para las tasas bajas de vacunación, una mala distribución a lo largo de Estados Unidos, anteriormente en la administración Trump y ahora en Biden, hemos tenido el tema de la velocidad y el programa que creó a la vacuna en sí y la distribuyó a lo largo de los Estados Unidos y de todos los territorios estadounidenses y fue bastante sorprendente cómo de hecho fue exitoso en cuanto a la distribución. Hay discrepancias en cuanto a ciertas poblaciones que no todos pueden tener el mismo acceso y nosotros en MFN estamos trabajando con estas poblaciones para que se puedan beneficiar de obtener la vacuna, pero a veces no tienen los medios para llegar a donde se vacuna a las personas. Otra razón para tasas bajas de vacunación es información errónea. A veces trabajamos también y en MSN tratamos de hacerles llegar información correcta tan pronto como sea posible, los cambios que surgen, pero muchas veces hay falta de información o información errónea. En cuanto a las vacunas, y desafortunadamente ahora ya la parte política de la vacunación, pues se ha visto afectada en la confianza. Nuestros líderes ya no se confía en ellos y se está tratando de trabajar con otros líderes para que las personas reciban la información veraz que necesitan para quedar protegidos, pero hay una falta de confianza hoy día, lo cual es sumamente difícil restablecer. Y creo que esto sí me preocupa para pandemias subsecuentes, porque estamos tratando de hacer llegar la mejor información posible, pero a menudo no hay confianza en los funcionarios de salud pública, puede ser por razones de baja vacunación. En fin, estas son las razones para tasas bajas de vacunación. Bueno, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Como ya dije, las personas mayores de 65 y más, las personas con comorbilidades, mis pacientes que han fumado durante muchos años y que utilizan oxígeno suplementario o que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar, fibrosis, cosas que los hacen más vulnerables a verse atacados por los virus respiratorios. Y aquí nuevamente son los pacientes que tienden a quedarse más tiempo en el hospital porque pueden tener la infección viral
y puede convertirse también en neumonía o falta de oxígeno, pues también afecta y los debilita y esto agrava la condición, el padecimiento y se quedan 15 días en el hospital y en vez de irse a casa se van a algún lugar donde viven para personas mayores. Esto lo dificulta y también las personas que tienen inmunodepresión, esto a menudo también reciben algún tipo de medicamento y no pueden recibir órganos trasplantados o personas con VIH, por ejemplo, que tienen SIDA. Estos son padecimientos que hacen que los pacientes sean mucho más vulnerables para tener una infección viral y son las personas que en realidad queremos que la vacuna se les aplique tan pronto como sea posible y darles toda la protección posible que a lo mejor no tienen y los deja muy vulnerables a hospitalizaciones de largo plazo, COVID largo y muerte. Bueno, aquí nuevamente los más vulnerables son las personas mayores. Aquí vemos las muertes por mes en los Estados Unidos del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre. Esto es cuando empezó la pandemia en los Estados Unidos hasta este año pasado que terminó. Pueden ver que la primera onda o ola que vemos en la gráfica, vemos luego la de Delta, luego Omicron, que fue brutal para las personas mayores y pueden ver que la más alta, la morada, es la que es 75 años y más. Así que pueden ver aquí que esta es la tasa de mortalidad más fuerte que tenemos por encima de todas las diferentes variantes que la pandemia presentó. Y pueden ver ahora que mi punto aquí nuevamente es que las personas de 75 años y más siguen siendo las más vulnerables, aunque no se acercan a la tasa de mortalidad que tuvimos en las variantes previas. Son 200 por día, que sigue siendo algo no aceptable. Yo no considero que debamos quedarnos tranquilos con eso. Creo que tenemos que hacer las cosas mejor. Así que esto es lo que estamos viendo y vemos nuevamente a las personas mayores como quienes son más vulnerables en los últimos 4 años. Ya. Siguiente diapositiva. Otra cosa que quiero mencionar es que la tasa de mortalidad es 18 por cada 100,000 de 75 y más y 0,1 para cada 100,000 pacientes en las personas de grupos etarios de menos de 40. Así que imagínense, es enorme la diferencia de cuánto más son vulnerables las personas mayores si se enferman de COVID. Bueno, ahora nos vamos a la prevención. ¿Qué podemos hacer en realidad? Bueno, afortunadamente todavía tenemos las vacunas eficientes, tanto la de Pfizer como la de Moderna, que han mRNA, que han sido actualizadas, que sí manejan la nueva variante, que es la JN1. Estas son grandes noticias. También tenemos la Novavax, que está basada en proteína, esta vacuna, la cual tiene menores efectos secundarios en general, pero todas son eficientes y todas son mejores que nada, que no estar vacunado. Así que bueno, nuevamente son grandes noticias en cuanto a la vacuna actualizada que es efectiva contra todas estas nuevas variantes. En este momento, lo que sea que esté disponible en tu farmacia, está bien que te lo pongan. Antes decíamos que tratábamos de obtener la misma familia. Si te pusieron Pfizer antes, entonces por favor vacúnate nuevamente con Pfizer de ser posible, pero ahora sabemos que no hace mucha diferencia. Lo que esté disponible, si ya está Moderna y Pfizer no, y tú te ponías la Pfizer, ponte la que sea que esté disponible. Las monovalentes ahorita comparados con las bivalentes de los años pasados, pero estas ya no están y estas están estructuradas para atacar a las nuevas variantes, así que todas ellas son buenas. Si las pueden obtener, por favor háganlo, no se esperen a obtener la que habían tenido antes. Siguiente, Viva. Doctor, una pregunta de verificación sobre esto. Quiero hacer una pregunta respecto a la eficiencia.
Sí, las vacunas son efectivas, las actualizadas en cuanto a la gravedad, hospitalización y muerte. No te previenen para realmente no contagiarte de COVID. Ninguna vacuna lo ha podido hacer hasta el momento por completo, pero es muy similar a la del flu y muchas veces te vacunas contra el flu y de todos modos te enfermas después de flu. Así que esperamos que sea una prevención de ser hospitalizado, pero aún si te hospitalizan, y lo digo por mi propia experiencia, y con mis pacientes en el hospital, muy pocos de los que han sido vacunados tienen que irse a la unidad de cuidados intensivos con intubación, ventilación o mueren. La mayoría se quedan en el hospital dependiendo de su edad y otros temas y se van a casa con éxito. Así que esto es muy diferente al 2020, 2021 e incluso hasta el verano pasado, donde empezamos a ver el efecto de que mucha gente había sido vacunada o que las variantes se han vuelto más infecciosas, pero menos letales, o la gente ha experimentado diversas infecciones de las diferentes variantes. Así que ahorita, afortunadamente, ya no tenemos tantas muertes. Ahora, la buena noticia es que, más bien, la mala noticia es que seguimos teniendo muchas muertes. Así que, bueno, es efectiva con la JN1 y también evita el riesgo del COVID largo. Estas vacunas, después de 6 a 8 meses, se debilitan, así que tenemos que seguir actualizándonos con cualquier vacuna que vaya saliendo. Creo que esto es sumamente importante para que tu sistema inmune vaya construyendo y teniendo más anticuerpos y que funcionen durante mucho tiempo, porque no permanecen tanto como esperábamos en el pasado, así por años y años. Sin embargo, cada 6, 8 meses sería bueno revisar tu situación y ver si necesitas una vacuna ante la nueva variante. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, MSN tiene muchos recursos en cuanto a la vacuna. El primero, ¿quién puede obtener la vacuna actualizada? Y podemos ver la información detallada allí. También tenemos las preguntas que se hacen muy frecuentemente en nuestro sitio web. Yo trato de actualizarlo con todo el cúmulo de experiencia que tenemos y lo hacemos tanto en inglés como en español. Vamos a tratar de hacerlo en otros idiomas también. Y trabajo con nuestro editor en jefe para seguir actualizando estas preguntas hechas muy a menudo para que las puedan ver, así como videos breves al respecto. Otros recursos también que esperar cuando te ponen la vacuna de COVID-19. Eso lo pueden ver aquí también en este recurso que estamos mostrando. Otro tema que podemos hacer, además de la vacunación, es el tema de usar cubrebocas. Ya sé que es bien difícil solicitarlo porque la gente ya se cansó de utilizar este tipo de máscaras a lo largo de tantos años en nuestro hospital. Nosotros, todo el tiempo cuando vamos a la sala de emergencias, usamos cubrebocas. Otros hospitales no, y los trabajadores de la salud y el lugar donde te encuentres en el país, podrías ver que son obligatorias para todo el personal de salud los cubrebocas. Yo siempre me pongo uno cada vez que veo a alguien que tiene una enfermedad respiratoria y tengo una larga historia de utilizarlas. El año pasado, en verano, voy a ser breve, pero no vi muchos pacientes de COVID durante cierto tiempo. Ya al final de agosto, un par de pacientes que estaban hartos ya, cansados, eran personas mayores, se les había vacunado, pero se sentían un poquito de dolor en su espalda y sus hombros. Y yo pensé que era solamente deshidratación o trabajar mucho en el jardín, pero al día siguiente tuvieron fiebre, los revisé y tenían COVID. Y adivinen qué, un par de días después, pues yo también. Así que a inicios de septiembre, desafortunadamente, tuve que faltar a una reunión sumamente importante de MSN. No pude ir porque tenía COVID y por no haberme puesto el cubrebocas ese día con esos pacientes pensando que probablemente no era COVID. Así que nunca se sabe, a veces no podemos saber si alguien tiene COVID o simplemente te estornudan o lo que sea y piensas que no es y luego resulta que sí. Y bueno, pues sigue siendo la principal protección el N95 contra el virus. Y como vimos en el 2020, 2021, antes de tener las vacunas y conforme iban saliendo las vacunas, al usar los N95 y otro tipo de equipo de protección personal,
La mayoría de nuestros proveedores, incluyéndome a mí, no teníamos influencia de RS ni resfriados, aunque estábamos trabajando durísimo para mantener a nuestros pacientes vivos de COVID, estábamos utilizando los respiradores y la mayoría de nosotros no teníamos ninguna otra infección, ningún otro virus infeccioso, y este es otro de los beneficios cuando vemos. Así que no importa de qué estemos hablando, de qué virus, esta mascarilla N95 sigue siendo su mejor protección, una de las mejores que tenemos aquí. Como ya dije, no es para todos, no espero que todos simplemente vayan y utilicen sus cubrebocas todo el tiempo nuevamente, pero considerando el riesgo y el riesgo para otros que son vulnerables y están visitando a alguna persona que ustedes aman, en un lugar donde están personas mayores, por favor háganlo. Yo cuando voy a ver a mis padres que ya son ancianos, lo hago, sobre todo si acabo de salir de un turno donde acabo de ver a muchísimos pacientes con enfermedades virales. También puedan asegurarse de considerar los riesgos que a qué áreas van a ir, ¿no? Si no hay ventilación, si van a lugares en donde hay mucha gente y cuánto tiempo van a estar ahí, porque esto aumenta incrementalmente el riesgo de contraer una enfermedad contagiosa viral. Entonces, si te sientes enfermo o crees que te estás enfermando, o si vas a ver a pacientes o a miembros de la familia, por ejemplo, a riesgo alto como inmunocomprometidos o inmunodeprimidos o que ya son ancianos, por favor, usen una mascarilla o cubrebocas N95 para protegerse a ustedes y a las personas que vayan a visita. Ventilación. Ya hablamos un poquito de la ventilación. Así que si tuviésemos espacios afuera serían mucho mejor externos en vez de estar adentro todo el tiempo, porque sí ayuda. Los espacios cerrados con muchas personas aumentan el riesgo, ¿no? Y si te vas a estar en espacios cerrados, pues toma en cuenta el tiempo que vas a estar adentro de un lugar y trata de disminuirlo. Como lo he mencionado con mi personal, nosotros pasamos desde el Día de Acción de Gracias y todas las fiestas en diciembre y que todo mundo vamos a espacios que ya están cerrados, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y tuvimos un pico en las hospitalizaciones después del Día de Acción de Gracias y después del Nuevo Año, ¿no? También vimos un aumento en las hospitalizaciones. No puedo decir de seguro si necesariamente hay una correlación, pero estoy sacando mis conclusiones porque la gente que se reúne en espacios cerrados y que no quieren pasar más tiempo alejados de sus seres amados. Obviamente en Pensilvania hace mucho frío, ¿verdad? Y te quedas adentro en espacios cerrados. Entonces lo vimos reflejado en las hospitalizaciones. Pero siempre hay riesgos en todo lo que hacemos y la verdad hay que ser lo más prudente posible para reducir sus riesgos. Algunas veces, como yo, pues tuve mala suerte, ¿no? Entras a la habitación de un paciente y no crees que estén enfermos y te contagias de COVID. La siguiente diapositiva. Una vez más, tenemos estos materiales protegiéndose a nosotros mismos y a los demás con respiradores y cubrebocas o mascarillas. Y tenemos este material tanto en inglés como en español. Así que estos son cosas que ustedes pueden ver a detalle o asuntos que pueden ver a detalle en nuestro sitio de internet. La ventilación es una estrategia para prevenir el contagio. Todo esto está disponible en nuestra página de internet. Bueno, para resumir las pruebas siguen siendo importantes. Por favor, háganse pruebas antes de que se reúnan o vayan a reuniones o a fiestas. Hágase la prueba. Si tú crees que nada más tienes un resfriado, puede ser COVID o cualquier otro de estos viruses. Y si sí te sientes enfermo, hazte la prueba para COVID. Y si tienes dificultades o problemas para acceder a las pruebas de COVID, pues hay que ver que está a disposición. Creo que te pueden dar 8 pruebas. No sé si es por familia o por individuo, pero las puedes pedir y son gratis. Pero seguimos
podemos tener acceso a los equipos de pruebas, pero les voy a dar la página de internet para que puedan pedir sus pruebas. Es por familia y varía por estado. Va a variar donde vivas y varía si los has pedido anteriormente o no. Pero bueno, no estaba yo del todo segura de la cantidad de pruebas. Muchas gracias por la aclaración. Así que el tiempo para la gente con vacunas y sin vacunas, si tú te has sido expuesto en el día 0 y tú ya sabes que estuviste expuesto, los siguientes 10 días tienes que llevar un cubrebocas o una mascarilla como la N95 y después en este punto, si no tienes síntomas, hazte una prueba de COVID en tu casa y si sigues como negativo, del día 5 al 10 sigues con la mascarilla. Y si sigues negativo después del día 10, ya no tienes que llevar un cubreboca o mascarilla. Si tu prueba sale positiva, te aíslas hasta el día 5 y si después del día 5 y si eres positivo, obviamente ya tienes COVID y te aíslas. Y la pregunta es, ¿qué tan serio es y en qué riesgo te encuentras para progresar a que te enfermes más? Entonces, pero si ya te falta el aire y te sientes muy débil, este es el momento para llamarle a tu médico y hacerle saber, porque hay otras cosas de las cuales vamos a hablar en los siguientes minutos para disminuir tu riesgo para que esto se vuelva una hipoxia o que no tengas suficiente oxígeno, no estás oxigenando bien y tienes problemas que no puedes respirar, tanto que tengan que hospitalizar. Si desarrollas síntomas, te aíslas y ves el calculador de CDC o le preguntas a tu médico y ahí tienes también es una calculadora para lo que tienes que hacer si te ves contagiado y sales positivo. Esta es la forma de que te puedes revisar. Esto es válido tanto para la gente con vacunas y sin vacunas. Una anécdota. Después de 5,000 pacientes hospitalizados, los que están vacunados les va mejor que los que no están vacunados. Esto es verdad en general para nosotros y también en toda la nación y a nivel global. Las personas vacunadas, aunque salgan positivas después del día 5, no desarrollan los síntomas tan graves como los que no están vacunados. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde solicitar los kits para la prueba COVID-19? Pueden visitar covidtests.gov y están en 150 idiomas. Aquí está el número telefónico. Cada familia puede recibir 8 pruebas rápidas de antígenos. Entonces, cada familia puede recibir 8 pruebas rápidas de antígenos. Una vez más, como Emi lo mencionó, esto varía en toda la nación por la disponibilidad. No puedo decir eso en general. Sé que está disponible en Pensilvania, por lo menos, sí. Parte de mi trabajo y con el Departamento de Salud de Pensilvania es que estos estén disponibles a nuestros pacientes en Pensilvania, en especial para los que son positivos TBD, porque comorbilidades de VIH y diabetes, y yo les hago la prueba a las enfermedades pulmonares y que tienen estos kits de prueba a su disposición. Pero esto puede variar de ubicación en ubicación. La siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos de prevención. ¿Qué pasa con el tratamiento una vez que te da COVID? Las poblaciones que están en riesgo y con más edad, ahora yo ya estoy en esta categoría, mayores de 50 años, y los que son mayores de 65 y más 75 y va aumentando, pasando los 50, ya estás a alto riesgo. Para aquellas personas que ya mencioné que tienen fibrosis pulmonar, todas estas enfermedades de los pulmones son más
vulnerables tienen menos resistencia y resiliencia en sus pulmones para poder pelear contra una enfermedad infecciosa de los pulmones. Y obviamente si otra población es los pacientes de cáncer y tratamiento de cáncer, porque reducen sus células blancas y estas son la armada que pelea las enfermedades. Los tratamientos de cáncer también te vuelven más vulnerable a obtener una infección. Y también la insuficiencia renal o de hígado hace que tu doctor no te pueda dar el rango completo de medicamentos y también te ponen a un riesgo mayor y se ve tu sistema inmunológico que no está funcionando tan bien con la gente que no tiene estas comorbilidades. También la diabetes, la obesidad, todos estos son factores de riesgo de que puedas enfermarte cada vez más por las enfermedades virales, cualquier cardiopatías, inmunocomprometidos, otras que han pasado por un trasplante de órgano, VIH, como artritis, de insuficiencia cardíaca que te da un medicamento para suprimir, por ejemplo, que la artritis ataque tus articulaciones, tu sistema inmunológico se ve comprometido. Y bueno, ahora ya estás contagiándote de otras infecciones virales o a tuberculosis, ¿no? Estas son algunas de las poblaciones en riesgo, que puedan ser hospitalizadas y que necesiten medicamentos para prevenir un ataque completo de COVID. La siguiente diapositiva. Bueno, manejo terapéutico de adultos no hospitalizados con COVID-19. Aquí a continuación las terapias preferidas para los lineamientos a seguir. Ahora algo que hemos tenido por los últimos años y ha sido excelente por los últimos años, plasma convalescente que ya no lo usamos más, nirmatrelvir potenciado con ritonavir, Paxlovid, 2 veces al día por 5 días. Y estas son para personas que no han estado hospitalizadas y que no tienen bajo el oxígeno y que se descubre entre los 5 o 7 y se toma entre 5 y 7 días. Remdesivir, gente que ya se les bajó, que son hipóxicos, que ya se les bajó el oxígeno. Si hay una área de infusión intravenoso, esto se da por 3 días. Es 200 miligramos el primer día, 100 miligramos por los siguientes días. Y si estás hospitalizado, si se les hospitaliza, eso hace mi trabajo más fácil porque lo puedo monitorear por los siguientes días, de los 3 a 8 días. Y esto es para las personas más enfermas que necesitan Remdesivir. Hemos utilizado por los últimos años. Esto no puede ser con pacientes externos, pero era más pacientes dentro del hospital y los servicios de infusiones también se da como ambulatorios por 3 días, ¿no? Una vez que, de todas formas, es el Remdesivir y también terapias alternativas para cuando otros medicamentos, se prefieren otros medicamentos y que hay otros riesgos para gente que están bajo, como el Pixaban, que es anticoagulatorio, Xarelto y todos estos se tienen que detener mientras tú estás con el Paxlovid. Otras cuestiones con Paxlovid es que hay ciertos medicamentos que no puedes parar mientras tomas Paxlovid, como las medicinas para bajar las estatinas, bajar el colesterol. No se recomienda utilizar con estatinas, pero puedes parar las estatinas por 5 días para que puedas utilizar Paxlovid y después ya las retomamos. Pero los medicamentos de comportamiento son más todo un reto. Para esto utilizamos Molnupiravir. Es otra opción que tiene efectos secundarios menores de droga, pero
es más difícil de encontrar en lugares como mi área en Pensilvania. Hay terapia alternativa cuando el Paxlovid no es adecuado o por el Remdesivir no se puede dar porque es intravenoso. Es 800 miligramos 2 veces al día por 5 días. Es oral y se puede tomar en casa. Estas son las terapias que tenemos. Amy. Tenemos muchas preguntas que son importantes responder, además del contenido que usted tiene por decir. Si por favor quiera ya parar su presentación y poder darles buena respuesta a las preguntas. Va a ir rápido, pero pues bueno, esperemos que las intérpretes no mueran en el intento. Así que herramientas para las interacciones de medicamentos. Aquí es el sitio que he utilizado porque hay tantos y diferentes las interacciones de medicamentos que podemos tener y muchos de nuestros pacientes entre 12 o 15 medicamentos que toman 12 o 15 medicamentos. Donde se Que pueden pueden- comparar los diferentes fármacos y ver cuáles son absolutamente o relativamente contraindicados con estos medicamentos. Siguiente diapositiva. Bien, aquí las consideraciones clínicas para los tratamientos antivirales, interacciones con otros medicamentos, ya lo cubrí un poquito. Sí, deja un sabor metálico en la boca, que es uno de los efectos secundarios típicos. A veces se puede utilizar también estos síntomas. También tenemos el rebote de COVID que se da de 2 a 8 días después de la recuperación inicial. Se caracteriza por la reaparición de los síntomas o por un nuevo resultado positivo de la prueba después de haber tenido un resultado negativo. Puede ser infeccioso para otras personas, así que hay que mantenerlo en mente. La literatura dice que un 20% de los casos presentan rebote utilizando Paxlovid, o sea, 1 de cada 5, pero suele ser leve y los pacientes pueden ser infecciosos y bueno, es mejor tomar Paxlovid que no. Y si tienes la carga completa de COVID y cuanto más severa sea la infección, va a ser más fácil que tengas complicaciones de COVID largo en el futuro. Así que reducir el riesgo siempre es bueno y sigue siendo valiendo la pena los beneficios de utilizando el Paxlovid. A menudo es muy leve, pero pueden ser infecciosos los pacientes, como ya dije, y estar muy desconcertados, ¿no? De que nuevamente están con este rebote, siguen enfermos. Normalmente el rebote no es tan grave como el inicial, la infección inicial, pero sí las personas cuentan historias diferentes, porque también es un tema muy individual. Pero sí previene la parte peor de la infección y de que seas hospitalizado y puede prevenir el COVID largo y sus efectos posteriormente en tu vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, consideraciones clínicas para los tratamientos antivirales. La dosis renal de Paxlovid está disponible para personas con insuficiencia renal moderada y se modifican las recomendaciones. En estos casos no está recomendado para personas con insuficiencia renal de riñón y hepática de hígado grave. Los efectos secundarios son interacciones de Paxlovid con medicamentos para la depresión y trastorno de estado de ánimo. Estos medicamentos no te paran en seco, pero hay problemas si tratas de hacer esto, pero si de alguna manera ya pasaste tus 5 días, pues es una situación pues difícil para algunas personas que tienen este tipo de eh, medicamentos en sus indicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos ver nuevamente los tratamientos del Paxlovid para adultos, quienes los usan, niños de 12 años de edad o más, empezar lo antes posible, empezar dentro de los 5 días de la aparición de los síntomas, y algunos médicos hablan de 7 días, nosotros unos 5, pero normalmente se dice que sí. Se toma en casa, por la boca, por vía oral. Así que bueno, así se toma, 5 días. Ahora, el Remdesivir, adultos y niños, lo antes posible, se debe iniciar dentro de los 7 días de la aparición de los síntomas. Como ya dije, es intravenoso y se puede colocar en un hospital por 3 días consecutivos, en un establecimiento de salud. Tienes que ir al hospital y seguir por 5 días y seguir con la dosis que empezaste ambulatoria y puedes llevarla intrahospitalaria. Y el molnupiravir, tan pronto como sea posible, hay que empezar igual dentro de los 5 días de la aparición de síntomas, igualito que el Paxlovid.
Se toma de forma oral en casa 2 veces al día por 5 días, muy similar al Paxlovid. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a hablar aquí acerca de la información que tenemos para MCN, para lo que es el área de recursos. Lo pueden ver en el sitio web también. Y creo, Amy, que te puedo ceder la palabra en este momento para que veamos el tema de las preguntas. Sí, adelante. Quería yo reiterar que las siguientes 2 diapositivas son algunos de los recursos que MCN tiene disponibles en nuestro sitio web y cómo es que constantemente en enero de 2024 estamos actualizando todos los recursos allí. Así que ahora quiero ir a algunas de las preguntas. La primera la contestó rápidamente, pero creo que es muy importante. En su experiencia, recomienda que la vacuna siga aplicándose a las personas que ya han recibido más de 3 vacunas para COVID-19. Sí, y desafortunadamente al inicio de esto, en el 2021, cuando nos empezamos a vacunar, no estábamos seguros si se iba a comportar como una vacuna que dura para 10 años o si iba a ser un tipo de vacuna como la MMR que necesitamos 3 veces en la vida, o si iba a ser como la del flu, que es cada año. Así que se ha comportado más como el flu, desafortunadamente, aunque yo no creo que la temporalidad tenga algo que ver, sigue funcionando, pero conforme tenemos las nuevas variantes, desafortunadamente, la vacuna yo creo que se va a necesitar actualizar, así que se comporta más como la del flu, que cambia cada año. Así que yo diría, yo me vacuné en el 2019, necesito otra para el flu. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está experimentando esto. Así que desafortunadamente sí va a ser algo que vamos a tener que estar actualizando y probablemente conforme nos vamos acostumbrando más a este virus, vaya siendo menos y menos letal. Yo espero, porque es la tendencia, pero sí te sigues enfermando. Y si no te vacunas y te da COVID, el COVID largo será una de estas cosas que te vas a sufrir más que si tuvieras la vacuna. Y se actualizará, pero es una muy buena pregunta, es frustrante. Sí, puedo leer entre líneas ahí. Amy, gracias por contestar. Y en la pantalla también tenemos un recordatorio de que tenemos también la parte bilingüe, las preguntas frecuentes. MCN trabajamos muy duro para poderlas actualizar y hay muchas actualizaciones que surgirán pronto allí. Si no te importa, por favor, poner el link en el chat, por favor, para esos recursos en particular. Es por eso que quería yo eh, contestar esta primera pregunta, porque hay otras. La primera que quiero leerle. Sigue habiendo confusión, se pregunta, una vez que te da COVID, y es una muy buena pregunta, ¿cuándo regresas a trabajar? ¿Será que puede usted responderle? ¿Cuándo puedes regresar a trabajar? Sí, si te dio COVID, yo no regresaría antes de 10 días. Si todavía estás enfermo para ese momento y vuelves a hacerte la prueba y revisas, esperemos que salgas negativo. Si utilizaste cubrebocas en algunos entornos como nosotros en el hospital, regresamos a trabajar a los 10 días y seguimos utilizando nuestro cubrebocas. Si somos asintomáticos, no tosemos y demás y podemos hacer nuestro trabajo, regresamos a trabajar en ese momento. Esperaríamos que salgas negativo, pero algunas personas todavía son portadores y positivos después de 10 días. Dependerá del trabajo que haces. Trabajas con mucha gente, eres, por ejemplo, quien conduce un camión escolar o trabajas solo desde casa en una computadora. La respuesta pues puede variar y será de acuerdo al tipo de trabajo y a cómo lo desempeñas, pero si ya no estás enfermo ni estás tosiendo o si tu variante te produce más diarrea que otra cosa, pues yo seguiría utilizando el cubrebocas, pero tomaría precauciones lavando mucho las manos y demás. Y yo si no, yo esperaría un poquito más.
Estamos trabajando todavía en esta parte porque hay otras variantes que a lo mejor cambian y no sabemos cuánto duran o qué tan infecciosas son. Si te da un rebote de COVID, entonces vuélvete a hacer la prueba y aléjate de otras personas porque sigue siendo infeccioso en ese momento. Hay un par de preguntas. Una es, que creo que ya la contestó, muchas gracias, por cierto, pero también otra tiene que ver con que puedan ir a MSN para ver nuestros recursos y ver cómo lidiar con esto. Y creo que es un desafío, pero sabemos que definitivamente para las personas que no tienen esta posibilidad de poner sobre la mesa el tratar de equilibrar, el no afectar a otras personas, creo que algunos de los recursos que nosotros tenemos les ayudarán a tomar estas decisiones. Bien, la siguiente pregunta va a tomar un poquito de tiempo y creo que tenemos tantas de estas preguntas que a lo mejor sería maravilloso este tema para poder tener una plática con MCN. Las personas que quieran saber una actualización o qué sabe usted del COVID largo. Sí, tuvimos un webinario, de hecho, con doctora Kate Warner y sí, el COVID largo, normalmente 3 meses después de que te dio COVID, si sigues teniendo algún tipo de síntomas o algo regresa, como fatiga, sentir nublada la mente, dolor de las articulaciones. Sabemos que algunas personas tienen alopatías, como puede ser que su sangre esté un poco más pegajosa y se les da cosas que de otra forma no tendrían, o les de repente sienten que tienen algún coágulo y hemos visto algún tipo de coágulos en cerebro, en corazón, en las piernas. Estas cosas pueden suceder después del COVID. Así que muchas personas que yo mando a casa del hospital, les mando aspirina para empezar y solía ser que poníamos anticoagulantes normalmente por el temor de que pudieran tener algún tipo de complicaciones como esta, sobre todo si ya han tenido ataques cardíacos anteriormente y para ser más específicos con diferentes pacientes, pero el COVID largo es, digamos, una sombrilla muy amplia de síntomas que afectan diferentes partes del cuerpo. Y es una pregunta mucho más larga de lo que podría yo contestar en el tiempo que tenemos. Necesito como 1 hora y tendría que poner las diapositivas para hablar de esto, pero básicamente afecta a muchos órganos diferentes, nos está dando conocimiento interno en otras cosas, como por ejemplo la fatiga crónica, la fibromialgia, porque hay mecanismos similares en los que la gente a menudo se comporta de la misma forma que han hecho con esto, con estas otras enfermedades. Así que estamos aprendiendo muchísimo y pienso que conforme el tiempo pase, aprenderemos y sabremos más de COVID largo. Han pasado 4 años, así que sí tenemos ya datos, información, pero sigue siendo uno de estos temas que hay una constelación de síntomas potenciales y algunos pueden ser COVID largo, otros pueden ser otra cosa. El tener la mente nublada, tenemos preocupación, sobre todo son 4 años y hemos visto pacientes que han estado en ventilador por 2 semanas y después mejoran en COVID, pero tienen mente nublada y el tema es ver si fue porque fueron entubados por 2 semanas y despiertan o si se trató de algo más. Sabemos que hay un caso con un individuo y otras situaciones, pero siguen teniendo confusión cerebral que debilita, o hay otros aspectos. Sí, sí, gracias. Quiero interrumpirle porque hay una pregunta más para antes de cerrar la sesión y creo que lo que vamos a hacer es que vamos a contestar algunas de estas preguntas y vamos a responder también para que ustedes puedan hacerlo con en las preguntas normalmente que manejamos, que son las que se hacen comúnmente, y allí pueden encontrar las respuestas en inglés y en español en nuestro sitio web. Nos contesta la última pregunta, los aliento a que por favor, para aquellos que siguen en educación continua, hagan su evaluación, su validación y quienes no queremos escuchar de ustedes para ver cómo mejorar. Bueno, la última pregunta es, alguien pregunta, ¿qué hacer
en caso de que la gente esté dentro de sus casas y el aire acondicionado se está utilizando, los casos están aumentando. ¿Qué recomienda? No sé si las personas están juntas en los climas calientes y en los fríos. Si se pueden aislar tanto como sea posible, no sé si alguien esté allí enfermo, debe hacerse la prueba si es posible, no sé si hay pruebas disponibles en ese momento, pero si sí las hay, las pruebas, el aislamiento, así como lavarse las manos tanto como sea posible. Y si la gente está junta en un solo salón, ya sé que esto es bien difícil, una situación bien difícil, así como también la población de migrantes que vienen en trailers, donde tienes tantísima gente en un tráiler, es bien difícil aislarte. Entonces, dependiendo, pues trata de aislarte lo más que sea posible, utiliza cubrebocas, lávate las manos con mucha frecuencia. Si te puedes conseguir las vacunas, sería maravilloso. En un lugar como Paraguay, mi preocupación, no sé si es una ciudad o un área completa, pero en muchos lugares de Latinoamérica en los que he trabajado a lo largo de los años, en los últimos 4 años, no tienen hospitales que tengan oxígeno. Y esta es una de las cosas que nosotros damos en el hospital, oxígeno a la gente, y esto es sumamente importante. Además, el Paxlovid, el Remdesivir, si no tienes acceso, inclusive a un poquito de oxígeno, es un verdadero desafío en partes del mundo donde se tiene dificultades para diferentes suministros. Así que bueno, no sé si esto responda a la pregunta sea satisfactorio, pero si no, pues son preguntas excelentes, todas. Les agradezco mucho a todos por haberme escuchado. Traté de ir un poquito rápido por temas del tiempo, pero también de ayudar a las intérpretes. Muchas gracias, nuestras intérpretes son maravillosas. Yo sé que es un trabajo bien difícil mantenerse con toda la terminología y nuestra velocidad, pero muchas gracias a nuestros intérpretes también. Y Marta por haber conjuntado esto, Amy, muchísimas gracias por guiarnos y por ayudarme a seguir adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Solo quiero decir algo rápido antes de cerrar. Gracias a nuestros intérpretes, a Las, a Amy, y también les voy a enviar a todos un correo electrónico de seguimiento con los enlaces a todos estos recursos, incluyendo los enlaces en inglés y en español, a las grabaciones y las evaluaciones. Así que muchísimas gracias a todos.